Psicología y Ciencias de la Educación y profesor del grado de Educación Social. En esta ocasión hablaremos sobre la película El taxista full, que habéis podido visualizar a través de la plataforma Filmin, que es el patrocinador de este Cineforum y a quien le damos las gracias por su colaboración. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Rovira, el protagonista, uno de los protagonistas del taxista. Muy buenas, Pepe. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, El taxista full es una película documental dirigida por Josol, el seudónimo de Jordi Soler, que no soy yo, y obtuvo, ¿no?, varios premios, obtuvo una mención especial del público en el Festival de Cine de San Sebastián, ¿no?, en el año 2005, luego el premio Julio Verne en el Festival de Nantes en el 2006, circuló por varios festivales internacionales y tuvo muy buena acogida por la crítica y por el público, si bien es verdad que no tuvo una distribución comercial como lo que cabía, ¿no?, esperar. Entre otras cosas porque es cine político, cine de guerrillas y por lo tanto las casas comerciales, las distribuidoras no dan juego a este tipo de películas, ¿no? Os ponemos un minuto y medio del tráiler para que recordéis algunas escenas y entraremos directamente en la charla. Ahora estoy hecho un lío, pero si te digo la verdad, me sentía un poco héroe. Yo lo que quería no era robar, sino coger una herramienta y trabajar con ella. Lo que tú has hecho es un gesto radical, un gesto provocativo frente a lo absurdo que es la sociedad. Tú le opones un gesto absurdo. No lo entiendo. Detrás de eso hay una persona que no ha ocupado nunca, pero que ha hecho ha ocupado el taxi, ha hecho otras cosas, que ha luchado, que ha vivido, que ha sufrido, que sigue sufriendo. Ya lo sé, José. Pues te quiero decir que esa persona no quiere irse a Ocupa, que quiere estar en una casa normal y corriente. La equivocación vuestra es pensar en la vida con esa pasión. Por la equivocación de que lo que la mayoría de la gente busca no es la felicidad. La mayoría de la gente se conforma con no sufrir demasiado. Bueno, muy bien. La verdad es que la película documental fue rodada con muy pocos recursos y no cuenta con actores profesionales. Tú no eres actor profesional, que no quiere decir que no seas artista. Entre otras cosas, no, porque por lo que sé y la amistad que tenemos, ahora desde hace un tiempo estás aprendiendo a cantar flamenco, ¿no?, para gritarle al mundo cantos de dignidad. Y también para cantar una cosa que hacéis o hacemos con la gente de los amigos y amigas de Espai en Blanc, ¿no?, los presentiments, que son esas hojas de agitación política que hemos lanzado a la calle y también por las redes y que tú retomas con el ánimo de cantarlos, ¿no?, y expresarlos. Ahora mismo, además, coincide y llevas la camiseta de promoción de la segunda película en la que has participado, también con Josol, Vivir y otras ficciones, que viene a ser una secuela en la medida en que, de nuevo, sale el taxista después de que haya pasado un tiempo en el manicomio y se ocupa de hacer de cuidador de Antonio, ¿no?, un activista del mundo de la diversidad funcional, etcétera. Antes de entrar en El taxista, cuéntame un poco cómo va la promoción de esta película, porque sé que la presentasteis también en el Festival de Cine de San Sebastián, en la parte no estaba dentro del concurso, digamos, pero creo que tuvisteis un auditorio de 600 personas y 10 minutos de aplausos. Y después ya ha tenido un poco de recorrido comercial, mientras a su vez también está pasando por festivales. Cuéntame cómo va esto y de qué va esta otra película. Bueno,
A ver, va todo muy precario y si el taxista full... Se ha roto algo. Sí. Si el taxista full... No se escucha, ¿no? Ahora. Sí. Vale, hable, a ver. Sí. Yo no oigo por ahí, por lo menos. Sí, sí, sigue. Sí. Pues si el taxista full ya era, o sea, una película hecha con muy pocos medios, esta de ahora es con muchos menos medios. Es decir, la crisis pues afecta a todo, al mundo del cine también, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Entonces, a nivel de festivales, que es lo que más se ha pasado, va bien. A nivel de cines, que se ha pasado en algunos sitios por el sistema este de Screenlink, me parece que se llama, que es esto que un número de gente tiene que comprar las entradas antes por internet y eso, bueno, se está pasando por sitios. Pero es decir, este tipo de películas son de recorrido largo, si es que valen la pena, pero sobre todo lento. Lento. O sea, porque no tienen nada que ver con el funcionamiento de la industria, que él se pone 5 días en no sé cuántas salas y desaparece del mapa. Entonces esto funciona de otra manera y la prueba es que yo últimamente estoy yendo a unos cuantos de sitios con el taxista full que tiene 12 años. Entonces, en esta, luego sobre la película en sí, en esta Vivir y otras ficciones, pues bueno, es pronto para decir cómo va. Es decir, yo muchas veces de broma digo, hay dos tipos de películas, las que ganan dinero y las que van a los festivales. Bueno, esta es de los festivales y sí que parece que haya un público. Es decir, yo ahora lo puedo afirmar con respecto al taxista. Con respecto a esta no, porque hace muy poco tiempo que un número muy pequeño de gente la ha visto. Lo que pasa es que ese público no coincide con la idea de público que tiene la industria cinematográfica, pero vamos, que puede ser cualquier industria, es decir... Claro, sí. Es decir, el libro que quiere ser un bestseller, pues se pondrá en la estantería adecuada. Y el libro que no, pues no. Pero es interesante también que existe al menos otros circuitos y incluso lo que hacemos ahora mismo aquí, ¿no? También viene a demostrar sobre la vigencia del tema que trata, ¿no? Es una película que bueno, en el contexto actual pues retrata muy bien cuál es la situación que estamos viviendo, ¿no? Como sabéis, pues bueno, la película nos presenta el caso de José, ¿no? Un trabajador de 52 años que es despedido de la empresa donde trabaja. De hecho, en la película anterior de este segundo ciclo del Cineforum, que fue Yo, Daniel Blake, rodada por Ken Loach, que obtuvo la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, se abordó el mismo tema, ¿no? También el protagonista es un hombre que se queda sin trabajo por invalidez, pero la perspectiva es diferente, porque en el caso de Yo, Daniel Blake, ves al protagonista que todavía espera que el Estado le conceda una ayuda, en ese caso una prestación por su invalidez. En cambio, en el caso del taxista, José ya no espera nada del Estado y sabe desde el primer momento que él tendrá que espabilarse solo, ¿no? Y es así como toma prestados los taxis, los utiliza durante un tiempo y luego los devuelve en el lugar donde los encontró, se los devuelve a los propietarios y deja un dinero en concepto de alquiler, ¿no? Para el mantenimiento del vehículo, para cubrir el gasto de gasolina, etcétera, etcétera. Y como no podía ser de otra manera, José es detenido en numerosas ocasiones y se inicia un proceso judicial. Y la película nos viene a explicar esa etapa, ¿no? La del proceso judicial, que es el momento en el que José tiene que armar una defensa y también reorientar su vida sin recursos. Y en este momento aparece Marc,
y el colectivo con el que él se mueve, que contacta con José después de enterarse del caso, ¿no?, a través de los medios. Bueno, yo veo que en relación a la otra película, aquí se plantea la cuestión de la lucha política, es decir, José es llevado de la mano de Marc a la lucha política, un poco sin que él lo pretendiera, ¿no?, de entrada, porque él, tal y como va diciendo en varios momentos, quiere una vida normal, ¿no? Esa es su aspiración. Claro, pero ¿qué ocurre? Que se le dice, no, tú tienes que reorientar tu defensa en el juicio admitiendo los hechos y diciendo que esos hechos son hechos políticos, cuando en ningún momento José se planteó que eso fuera así, sino que utilizaba los taxis como herramienta de trabajo, pero le dice, no, tú tienes que hacerte cargo de este acto y hacerlo como una reivindicación que critica al sistema. Pero yo creo que en el fondo lo que se está planteando en el momento en el que se dice no, únete un poco a esa lucha política, es decirle a José, oye, tú no tienes la culpa de lo que te ha sucedido, sal de esa cuestión de la responsabilidad individual. ¿Tú lo ves así, que en el trasfondo de la película hay esa crítica que hoy nos impone al sistema de que el fracaso social, en el momento en el que uno queda excluido del mundo del trabajo, no es la responsabilidad individual, en este caso de un hombre como José, que ya no va a encontrar otro trabajo como el que tuvo hasta ese momento? Sí, yo, o sea, por un lado estoy de acuerdo contigo en que es una de las cosas que plantea la película y también, bueno, pues que quiere, que intenta desarrollar, es decir, sí, que tú no eres el culpable de esta situación, ¿no? Claro, y luego hay como una invitación, decir, culpable no, pero ves un poco más para allá, no te quedes ahí, porque si te quedas ahí, estás hundido y lo único que vas a hacer es hundirte más, ¿no? Que claro, que esto se le puede decir a una persona, pero se le puede decir a una sociedad entera, ¿no? Es decir, individualmente somos culpables quizás de no pensar, culpables de pasividad, no culpables de que en la SEAT despidan a 10.000. No somos culpables de eso. Bueno. Vale, sí. Luego, perdona, te quería puntualizar una cosa. El taxista full y las películas que suele hacer el Yo Sol hasta la fecha, no es un documental. O sea, está basada en un hecho real, pero no es una película documental y tampoco es una película hecha con actores. Entonces, claro, esto distorsiona, cuesta de entenderse incluso entre bastantes críticos cinematográficos, porque es como, yo a veces le llamo cine realidad, y claro, a veces le decía, al Yo Sol le decía, el cine es mentira siempre. Y se cabreaba un poco. Y claro, le decía, lo que pasa es que a veces la mentira es una obra de arte. Y la verdad pues puede ser una vulgaridad. Entonces, no siempre, pero a veces la mentira sirve para explicar. Es una obra puede ser una obra de arte en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó como falso documental? Como no se sabe si eres el taxista o no eres el taxista, qué partes son reales, que es todo real y todo es mentira. Pero bueno, cuesta de entender esto, ¿no? Porque es verdad que hubo un hombre que hacía eso existió, porque es imposible que una idea tan delirante se la invente nadie, como no fuera para hacer dibujitos animados. Y luego es verdad casi todo lo que ocurre, porque las ocupas son ocupas, el grupo político es un grupo político, la realidad es la realidad, la Barcelona que sale en la película es la Barcelona esa que todos los poderes intentan meter debajo de la alfombra, pero cada vez que tiene oportunidad de expresarse, se expresa, y que es ya una cosa histórica, ¿no? Que es una cosa que yo reivindico muchísimo. Es
Es decir, hay una Barcelona rebelde, una Barcelona que no es la del Seny, ¿eh? Y claro, no interesa a una gente, a mí sí. Bueno, no sé. No, no, muy bien. Supongo que esta cuestión del género cinematográfico es más un problema de los propios críticos, porque aquí lo interesante es la verdad que contiene esta película, ¿no? Yo ciertamente lo que veo es que, para retomar el hilo de la cuestión de la responsabilidad individual, veo que en las escenas iniciales lo que muestran sobre todo es la soledad y el desamparo en el que se encuentra José, ¿no? Y creo que eso es lo que apunta a la cuestión como tú decías, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? Porque si te encierras en casa, ya sabemos cuál es el camino que te espera, ¿no? Seguir en esa soledad, horas muertas en el bar, quién sabe si una deriva en un poco de alcoholismo o en el consumo de psicofármacos, que es hoy en día como se intenta neutralizar ese malestar, ¿no? Y en cambio ahí, bueno, dicen, hay una reacción, que es a través de un encuentro improbable con Marc y el colectivo político en el que pertenece. Sí, por lo tanto, y esta sería la pregunta, vemos esa soledad de José, que es también el rostro de ese obrero masa que se ha encontrado sin fábrica, es también el rostro de la derrota del movimiento obrero, y que ahí no hay un sindicato que lo acompañe, ¿no? O un colectivo más acorde con lo que en principio representa José. Por el contrario, bueno, surge esa ayuda desde otro colectivo. ¿Tú crees que la película plantea también esa crítica a lo que, no sé si, o a lo mejor no es una crítica a la derrota del movimiento obrero, sino que quiere ilustrar que es probable que las luchas ya no las debamos articular desde los contextos de trabajo, porque estos están desapareciendo, y que las luchas hay que encontrarlas en otros contextos y con otra gente, y que por lo tanto hay más cosas que nos unen los unos a los otros, más allá de puestos de trabajo cada vez más improbables? Sí. Serían... Sí, sí, de hecho, lo que estás hablando me recuerda a una escena de la película que nos costó mucho de grabar, nos costó muchísimo de grabarlo. Porque el director no nos decía qué era lo que había que hacer, y no nos lo decía porque no lo sabía. Eso lo sé yo ahora, entonces yo creo que él tampoco lo sabía. Espero que no vea esto. Pero no se quería decir sobre el paro, sobre la situación de los parados, lo que ya se había dicho de mil maneras distintas, ¿no? Y entonces la escena costaba porque queríamos encontrar, o quería él, yo la verdad es que no sabía muy bien, pues algo que está más allá del dinero, de lo que ocurre, que es la escena que estamos en la librería y que yo le digo al Marc que estoy perdiendo toda autoridad delante de mi hijo, porque le digo, Marcos, tienes que esforzarte, pero ¿qué autoridad tiene alguien que está en el paro, que no se esfuerza? O sea, yo creo que en algunas cosas la película esta, y me acuerdo otras del Keith Loas, por ejemplo, plantea lo del hombre en masculino, qué pasa con él, ¿no? Es decir, cuando está terminando, cuando ya la clase obrera es una reliquia, no tanto porque no existan trabajadores, sino porque no hay un pensamiento, no enriquece, no hay un pensamiento que enriquezca lo social y que sale del obrero, como lo hubo en otro tiempo, sí que lo hubo. Entonces, bueno, pues te encuentras que por un lado igual no ganas dinero. Vale, comer y poco más, igual en la sociedad capitalista lo encuentras de alguna manera. Puedes ir trampeando. Pero luego hay toda una serie de cuestiones detrás de decir, pero bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo para qué sirvo? ¿Yo qué hago en este mundo? ¿Para qué he nacido yo? ¿Para quién me necesita, no? ¿O a quién necesito?
Y en ese sentido, lo mismo en la película que en otras de las cosas, muchas cosas de las que participamos, yo creo que hay un grito desesperado de decirle a la sociedad, tenemos aquí cuestiones que resolver, ¿no? Y caminos que tomar. Y con lo que decías antes, yo creo que el camino que se está tomando, por desgracia, mucho, sin darnos ni cuenta, es el camino del alcoholismo, es el camino de la enfermedad mental, etcétera. Claro, las personas no... Es decir, el capitalismo se está pudriendo y nos está pudriendo. Nos está pudriendo. Y nos pudre por dentro. Sí. Sí, sí, y piensas, ¿y dónde encontrar los puntos de apoyo? Porque nos ahogamos en la soledad y en unos procesos de individualización brutales, ya sea en historias de soledad y desamparo como esta de José, ya sea si uno se encuentra trabajando en estas empresas modernas, ¿no? Donde el conflicto de clase ha sido neutralizado. Hoy los departamentos de recursos humanos se dedican a hacer coaching emocional, incluso series televisivas corporativas para hablar de los valores de la empresa, a fin de que la gente se sienta identificado con alguien que está utilizando tu trabajo para sacar un beneficio, ¿no? y un valor corporativo. Claro, esto es tremendo, te deja una soledad absoluta, pero ¿con quién debes encontrarte? Dentro de los lugares de trabajo no sabes con quién, y fuera es todo de una dispersión y de unos mundos que no sabes bien cómo encajar. Yo creo que José lo plantea constantemente en la película, es decir, ¿y yo qué hago aquí? Aunque suerte que estoy aquí porque estoy recomponiendo mi subjetividad. Claro. Pero entra en contradicción a su deseo de normalidad, que de entrada está enfocado en una escala de valores que pasan por el trabajo como la forma de organización de la vida, ¿no? Sí, por el trabajo y por el dinero. Y por el dinero. Es eso. Es decir, José es una persona que ha entendido perfectamente algo que es una ficción, pero que le cuesta muchísimo porque, claro, está conformado de una determinada manera. Entonces, claro, entiende que hay clases sociales, si eres de los ricos vivirás de una manera, si eres de los pobres vivirás de otra. Entonces, como eres de los pobres, trabajarás, ganarás dinero con el trabajo que hagas y eso te permitirá una casa, una televisión, un coche, una casa en las afueras en todo caso, si fuera bien la cosa. Bueno, ha entendido esto, hasta ahí ha llegado. Y claro, dice, si lo pones en una persona, pues es una persona. Pero bueno, yo creo que puesto en el cine significa algo más que una persona, ¿no? Y es decir, esto es la vida, esto. Lo que pasa es que en algún sentido, además, el taxista, aunque fuera involuntariamente, anunciaba, es que no va a ser ni siquiera esto, ¿no? Porque dice, en la sociedad actual, consumista, en el tiempo que estaba hecho el Taxista Full, bueno, se dejaba vivir la vida. Sí. Se dejaba vivir, vale, a lo mejor había 400.000 parados o paradas para los que no se dejaba vivir la vida, para las que era un infierno sin más. Pero la sociedad en general podía mantener la afición de que, vale, pues sí, voy, trabajo, gano dinero, si soy muy bueno gano más dinero o muy buena, y con ese dinero compro cosas, tengo mi casa, tengo no sé qué, no sé cuánto. Claro, la única posibilidad que el sistema capitalista te deja, todos los sueños están metidos ahí. Lo que pasa es que después eso, bueno, pues en la actualidad que estamos viendo, pues el Taxista Full yo creo que estaría muy encarnado ahora en La Paz. La gente de La Paz, la inmensa mayoría no son gente que estaba politizada el día que le llamaron los Mossos de Escuadra a la puerta para echarlos a la calle. La política ha venido a buscarlos. ¿Y de qué manera ha venido? Bueno, pues esos son taxistas full. ¿Eh? Sí. Que lo que querían era vivir normal, pero no pueden. No pueden. Bueno, y ahora estamos viendo que ya echan a los que están pagando el alquiler. O sea, es una guerra
Tal cual. Lo que pasa es que, ¿por qué se llega, o sea, hasta que no llega ese extremo en el cual estás ya expulsado, no hay una politización? Como dices, está siendo la politización o la política la que te está llamando a la puerta de casa en forma de policía, ya de forma brutal. Sí. Y hasta ese momento no te has dado cuenta. Aquí lo que vemos en la película es que parte de la transformación subjetiva de José pasa sobre todo por la acción, en la medida que va acompañando a Mar, ¿no? Protagoniza, o sea, acompaña en una nueva ocupación, acompaña también cuando rehabilitan, ¿no?, una de las viviendas que han ocupado. Es decir, que en cierta manera es a través de la acción cómo uno va politizando su vida, ¿no? Sí. Y tú lo percibes así, ¿no? Es decir, sí, bueno, es necesario ese paso a la acción con otros, y eso va contribuyendo a esa politización. Ese sería un plano, pero hay otro plano también muy interesante, que es el más discursivo, porque a lo largo de la película hay conversaciones largas con Mark y también con los colectivos con los que se mueven, ¿no? Por ejemplo, asistes a las reuniones de la gente que hace la campaña de dinero gratis, ¿no? Y ahí José aprende algo que le dice: hey, hay que pensar de otra manera, debemos pensar la realidad desde otros paradigmas mentales. Por lo tanto, tú no verías que la lucha política, por un lado, está, sí, o la podemos articular desde la acción política, pero también que un campo de batalla fundamental es el del pensamiento. Sí, claro. Y, bueno, ¿y cómo lo hacemos si cada vez... Claro, no, yo no tengo la respuesta para eso. O sea, el pensamiento, pues bueno, por ejemplo, esto es una universidad, ¿no? Pero el pensamiento, pero claro, es que... Esto es una universidad, pero cada vez te das cuenta que en la universidad se piensa menos, y donde encuentras espacios de pensamiento que conectan con la verdad de la vida está en otro lugar. Está en otro lugar. Y muchas veces, bueno, es difícil de encontrar esos otros lugares porque hay pocos, y yo esto es una de las cosas que me pierde, ¿no? O sea, yo digo muchas veces, se enseña todo, ¿no? Puedes aprender lo que quieras, puedes ser piloto de aviones, puedes aprender profesor de lo que sea, puedes aprender un oficio, pero a vivir, y parece una cosa importante, ¿no? Dices, vivir tiene su importancia, ¿no? ¿Cómo se aprende? Claro, parece una cosa también obvia, ¿no? Decir, no, pues aprendes, pues no. Pues yo creo que no, que un ser humano, para ser humano, para llegar a algo que se parezca a ser humano, necesita dedicar un cierto tiempo y esfuerzo de su vida a pensar en eso, en la vida, en el vivir, en cuestiones que no están en ningún lado, en principio. Y si te planteas esto, luego te vas a plantear dónde habrá otra gente que se plantee, ¿no? Pero claro, no lo sé, por eso me queda muy... Es decir, a mí me quedan muchas ganas de luchar, pero muy pocas esperanzas, en el sentido de que no veo, no veo. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo en una situación, o sea, el sistema capitalista, pero también la propia naturaleza, el cambio climático, nos está diciendo espabilar, que esto, como no... Son muchos los factores, ¿no? Y no veo que sí que hay gente que se mueve y que piensa, pero
pero no veo la intensidad que creo yo que hiciera falta. Ya. ¿Y existió esa intensidad? Yo creo que sí. Bueno, voy a intentar no alargarme mucho. Yo creo que existió, claro, habrá existido en momentos de la historia, quiero pensar, y más o menos por lo que uno ha leído y eso, ¿no? Y que yo haya vivido en los 70, yo creo que hace falta una, a ver cómo lo digo, una teleología. Es decir, es muy difícil luchar sin tener un sitio al que vas. Y por otro lado, cuando te inventas un sitio al que ir, es muy fácil caer en un engaño enorme, ¿no? Pero dices, ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué me voy a rebelar contra la injusticia, contra la maldad, contra la desigualdad? Tienes que tener una especie de proyecto, ¿no? Es decir, para hacer un mundo mejor que el que hay, ¿no? Y cuando en la mente de la gente politizada estaba la idea esta de finalidad, ¿no? No, es que vamos a hacer la revolución. ¿Cómo será la revolución? Será socialista, comunista, libertaria, pero vas a un sitio, ¿no? Un horizonte. Y ahora eso no lo hay. Y no lo hay, y es difícil inventarlo sin que sea una paparrucha. Claro. No, recuerda cuando hicimos aquel presentiment en el que se afirmaba, ¿no?, que la mejor lucha es la que se hace sin esperanza. Es decir, nos sostendremos en la lucha sabiendo que no hay mucho que esperar. Claro, lo difícil es sostener eso sin ese horizonte que dé un sentido al por qué luchas, pero es que realmente a la que planteas ese horizonte, como tú dices, bueno, se mueve toda una ficción que permite, pues, que aparezcan los salvadores, ¿no?, de la humanidad, etcétera. No, es un tema, ¿no? Es decir, cómo sostener una lucha sin esperanza. Bueno, Jo Sol, ¿no?, en diversas ocasiones, después del estreno de la película, dijo que en el film no narra tanto el proceso de politización del taxista, sino el efecto que tiene en los colectivos politizados el encuentro con el taxista. Sí, también. Si quieres hablar un poco de esto, pues es muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, y para mí personalmente fue muy interesante eso, porque es muy interesante, claro, tú estás con un grupo con el que llevas 30 años y el cine te ofrece la posibilidad de jugar a que eres uno que no los conoce de nada, ¿no? Y entonces, poniéndote en ese papel, y piensa también que se monta la película, pero las cosas se han rodado muchísimas veces. Es decir, yo tengo 5 películas en la cabeza, de las cuales muchas ya no me acuerdo, ¿no? Pero quiero decirte que rodamos escenas donde se confrontaba esa normalidad. Entonces, para mí era muy divertido y ponerle esa idea de normalidad, ¿no?, que se me ocurría en cada momento, ¿no? Y ver cómo muchas veces, pues, costaba responder a eso, ¿no? Porque son como lenguajes distintos. Y eso, por un lado, me resultaba interesante, divertido. Pero, por otro lado, yo creo que los grupos políticos, los colectivos, no obramos muy bien, erramos mucho. O sea, creo que nuestros eslóganes, la mayoría de las veces, nuestra forma de querer decirle al que consideramos normal, que tampoco sabemos, ¿no? La forma de hacerlo no sirve.
más bien le invita a alargarse. O sea, yo pongo de ejemplo, una manifestación en la periferia de Barcelona, Manís en las que he estado, 60 personas, todos vestidos de negro. ¡Ay sí! Ni un pas enrere. En las terrazas, gente tomándose cosas, 1 de mayo. Una chavala me dice, y tú, no sé, ¿por qué los que están en las terrazas ni nos miran siquiera o nos miran con una especie de sonrisilla burlona? Y digo, porque no entienden que lo que estamos haciendo aquí tenga que ver absolutamente nada con sus vidas. Y yo creo que eso es un problema muy grande. Parece, no sé, o te haces de la secta o no te... Y esto nuestros métodos comunicativos, yo creo que son deficientes, o sea... Y claro, por eso en la película lo plantea, ¿no? Porque el otro dice, es que no me entero lo que estáis diciendo, pero ¿qué dice este hombre, no? Y eso a mí en la realidad, por ejemplo, me ha pasado. O sea, quiero decir, puedo decir aquello porque es que me pasó hace muchísimos años, no me pasó con el taxista, pero me pasó que dice, ¿qué dicen? ¿No? O ¿qué tiene que ver esto con...? Sí. O sea, yo tuve mucho tiempo que sentía como un malestar interior, y yo me imagino que mucha gente lo siente eso, pero no entendía, tengo malestar interior, pues me voy al Ateneo Libertario. No, porque no funciona así. No funciona así. Por el contrario, tengo malestar interior, me voy al psicólogo. O de vacaciones, ¿no? Fantaseando con que es posible otra vida en ese momento de las vacaciones. Sí. Claro, pero es un tema. En cambio, debemos dejarlo todo en un momento espontáneo, en el que esa especie de malestar común, que es el que permite el diálogo entre el taxista y el colectivo, porque hay una pregunta en torno, como tú planteabas, si esto es la vida, esto no puede ser, ¿no? O solo es esto la vida, y eso es lo que permite el diálogo. Debemos dejarlo, entonces, que surja un acontecimiento tipo, lo más reciente, 15M, ¿no? Y que se produzca también ese encuentro improbable en las plazas, ¿no? El encuentro que tiene el taxista con el colectivo, pues lo imaginamos a un nivel más masivo, aunque minoritario respecto a la gente que sí se movilizó en las plazas. Otra cosa es el espectáculo que pudo haber a través de los medios, pero quien estuvo en las plazas éramos los que éramos. Pero se produce un encuentro, eso, improbable, pero depende de una especie de espontaneísmo que, por otro lado, no podemos sostener con el tiempo, aunque algo haya cambiado desde que se produjo eso, ¿no? O sea, ahí hay un acontecimiento que marca muchas vidas, que interrumpe el sentido común, ¿no? Y ese sentido también de la normalidad de la vida, que es una vida precaria, que nos precariza, a un nivel material, pero también existencial, ¿no? Esa doble precariedad. Pero eso no lo podemos sostener a un plazo de tiempo, ¿no? largo, y retornamos a nuestros barrios, a nuestros entornos más cercanos, y vemos que cada vez somos menos. Bueno, sí y no, yo diría, porque cada vez somos menos, pero también se producen dentro de lo que llamamos movimientos sociales, o no sé cuántas maneras hay de llamarlo, hay como subidas y bajadas, ¿no? Y a mí me da que muchas veces en los momentos de máxima expresión colectiva, del malestar colectivo en la calle, han sido fraguados en estos momentos que parece que no pasa nada, ¿sabes? Como que hay un momento para pensar, un momento donde pone a prueba lo pensado, sea lo que sea lo pensado, ¿no? Eso, por lo menos quiero pensar eso, ¿no? Por lo menos quiero pensar que, hombre, hay un cierto malestar, ¿no? general.
y no sé, pero no sé tampoco. Ahora, por ejemplo, yo algo que apelaría, creo, porque no tengo nada claro, es a ser mejores. Nos deberíamos de creer que somos mejores y serlo. No solo, quiero decir, no creérnoslo, porque no somos mejores, sino empezar a ser mejores. ¿No? No sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero yo estoy convencido de que esto no se quedará así tampoco. Porque además, si lo ponemos en términos de amigos y enemigos, aunque no sepamos bien quién son los amigos, sabemos muy bien quién son los enemigos, si queremos, y sabemos también que es una cuestión muy compleja, que no son simplezas. Bueno, los enemigos ni se han quedado quietos, ni están quietos ahora, ni van a estar quietos en el futuro. Es decir, nos van a ayudar muchísimo a espabilarnos. Es decir, yo a veces pienso y digo, pero este mundo tal como va, ¿no? Y ahora pienso, claro, dice, cualquier cosa que se haga tiene que ser prácticamente una cosa planetaria. Sí, una escala global. Y en cambio, apelas a ese ser mejores que se traduce en gestos cotidianos, ¿no? de tu vida corriente y más inmediata, aunque sabes que debes afrontar problemas de una escala global. Es como si no llevas un malestar particular, se carga con el malestar del mundo encima de las espaldas. Y hay dos opciones: o te dejas someter definitivamente a un estado de impotencia, o mantienes viva la lucha porque quieres vivir, y quieres vivir de otra forma, ¿no? Ese yo creo que es uno de los gritos que plantea el taxista, ¿no? La posibilidad de querer vivir, aunque él diga siempre que quiere una vida normal, pero claro, quiere una vida en la que no se nos someta a tanta violencia, ¿no? Con la cual precarizan nuestra vida, la material, pero también la existencial. Bueno, es una cuestión, ¿no?, para seguir pensando. Después, claro, una de las cosas que plantea muy bien la película es que la única forma de plantar cara al neoliberalismo es proponiendo esto, nuevas formas de vida, ¿no? Formas de vida alternativas. ¿Y dónde hallamos hoy estas formas de vida alternativas? Claro, la película apunta a los espacios donde la gente que ha sido expulsada, los excedentes del sistema, ¿no? Estudiantes sin trabajo, trabajadores precarios, parias de todo tipo, están construyendo lugares de vida. Parece como si la posibilidad de que irrumpa algo nuevo solo pueda surgir de ahí, es decir, no puede surgir desde un imaginario político dentro del sistema de representación democrática, etcétera, sino desde los lugares del margen, que están en el margen y que construyen esos mundos. Pero eso no atrae a la gente. Sin embargo, ahí es donde reside una posibilidad de una vida otra y habitable. No sé, ¿has pensado sobre ello? Bueno, sí, pienso todos los días, pero Mira, pero no tengo una... Claro, no. Supongo que es una conversación en la que pensamos juntos, ¿no? No, lo que te decía antes, lo máximo que pienso en esto es que no lo hacemos bien. O sea, quedan cantidad de campos. Yo creo que en el terreno de es que habría que decirlo un poco más claro, en el terreno, vamos a ver, que dices, si yo tengo una idea de otro mundo, si no me gusta este, y sé que necesito de otro para poder avanzar en ese sentido,
se plantea una cuestión. Es que lo digo así porque estas cosas, según como se digan, resultan muy feas. Pero claro, de alguna manera hay que, ¿no? ¿Qué es lo que...? Entonces, yo eso no lo puedo hacer solo, necesito de los demás. Además necesito de los demás por otro montón de cuestiones, porque es que no me valdría la pena vivir si no están los demás. Pero entonces cuando te planteas, bueno, ¿y cómo voy a los demás? ¿Vale? Pues si necesito algo de los demás, voy a buscarlo. Las maneras en que vamos a buscarlo, yo creo que son, digo, en general, luego después tiene muchos matices esto, ¿no? Yo creo que son muy erróneas, porque así como, por ejemplo, el mundo del capital, el dinero, el marketing, el mercado, sabe perfectamente dónde hay que tocar, sabe cómo hablarle al consumidor, al ciudadano, llámalo como quieras. Nosotros no sabemos. Y en una época sí que supimos. Y de hecho, cuando sabemos un poquito, cuando por lo que quiera que sea un saber colectivo y abstracto se planta en la Plaza Cataluña, como decías antes, al día siguiente tienes el anuncio de Movistar, con las manos así. Ellos sí saben, ellos sí. Y nosotros, yo creo que esto nos lo planteamos suficiente o lo que sea, o venimos de una tradición de una izquierda que en algún momento significó, igual sirvió a millones de criaturas, en algún momento, pero que hoy en día supone una carga pegajosa que solo sirve para mantenerte ahí, no es... Conformado. Sí. Y entonces yo creo que eso como tantas otras cosas son cosas a plantearse hoy en día, ¿no? Es decir, como decías antes, pues, ¿a qué apelamos? ¿A la clase obrera? ¿No? A la clase obrera, bueno, pues eso hay muy, claro, es difícil de hablar de esto, te encuentras con mucha gente y dices, no, sí, la clase obrera. Claro, dices, bueno, igual tardamos 5 o 6 siglos en decir, oye, la clase obrera ya no es el motor del cambio. Bueno, pero claro, yo digo, bueno, pero yo no puedo esperar tantos siglos. Sí. Pero claro, la capacidad que tiene el capitalismo de capturar los deseos de cambio, las luchas, ¿no? Cómo se resiste. El ejemplo que tú has puesto del anuncio de Movistar es tremendo, porque cada vez es como si tú proporcionas las armas de resistencia al sistema que después, ¿no?, utiliza en tu contra, y tienes que estar inventando constantemente, porque quien inventa somos nosotros, digamos, ¿no?, desde los espacios de resistencia. ¿Y qué hace el capitalismo? Aprovecharse de ello, ¿no? La inteligencia colectiva está secuestrada. Está secuestrada. Entonces, ¿dónde apelamos? Al deseo, porque es donde apela hoy en día el capitalismo. Ha capturado nuestro deseo. Nosotros también debemos apelar tal vez ahí, ¿no? Hay una intervención en Twitter de alguien que nos está siguiendo, Mercè Sanz, ahora en streaming. Dice, si aprendes a vivir, eres un extraño en esta sociedad materialista. Bueno, está bien la idea. Sí, vale la pena ser un extraño. Sí. Yo creo, vaya. Sí. Claro, yo hay cosas que me las aplico a mí, ¿vale? Si aprendo a vivir, ¿no? En las cosas que he aprendido, o sea, una cosa, yo vivo en los márgenes, vivo una vida que es una impostura total, ¿no? Porque tengo que aparentar que vivo en esta sociedad y que soy un ciudadano que respeta todas las normas, pero no las respeto, ni soy un ciudadano, Y entonces la impostura es que ni soy un ciudadano, ni respeto todas las normas, ni me muero, porque también puede haber una postura radicalmente coherente que te lleva a la cárcel, al manicomio o a la muerte. Digo, yo no quiero ni la cárcel, ni el manicomio, ni la muerte. Yo quiero vivir. Y aprecio al revolucionario que es capaz de dar su vida, me parece muy bien, que yo no soy ese. Y entonces, de la lucha política rebelde revolucionaria, hago aquello que para mí
hace encontrarme mejor por dentro que si no lo hiciera. Que esto es otra de las cuestiones que, sí, dices, vale, puedo ser un raro, ¿no? Pero es que vivo como quiero. No me someto, no es aquello de decir, no, es que yo soy un cristiano que me doy a los demás porque es una cosa que la pienso con la mente y que yo me tengo que someter a ese. Yo creo que eso está destinado siempre al fracaso. Y de hecho la Iglesia Católica ya nos lo está demostrando todos los días, ¿eh? Entonces, ¿guiarte solo por el deseo? Pues tampoco. No, el deseo tiene sus cosas. Pero tener una cierta, no sé, es acercar la idea al sentimiento. No sé cómo... Sí, la verdad, Santiago López Petit, ¿no? que también sale, bueno, porque es del colectivo político que sale en la película, que llevan a cabo la campaña de dinero gratis, tiene un artículo, el Si dejamos de ser ciudadanos, en el que dice, solo el poder puede ser coherente. Claro, nosotros no. Es que si no, sí, estamos abocados o a la muerte o a la locura y por lo tanto al encierro, ¿no? Y a su vez eso no quiere decir que uno no quiera que su vida sea tal y como la piensa y tratando de ser justo y mejor, como tú apuntas, ¿no? Justo con los demás. No sé, Pepe, yo casi que... Bueno, aquí hay otra seguidora, Judith, dice, yo pienso que aún quedan muchas cosas que cambiar y sobre todo en el ámbito social. Bueno, sí, un poco estamos hablando de ello, ¿no? Sí, se trata de eso y de hacer de nuestras vidas esos motores del cambio social. En fin, podemos, si quieres, cerrar aquí la conversación. Sabes que seguiríamos mucho rato más porque nos encanta, ¿no? Hablar. Yo espero que podamos también hablar de Vivir y otras ficciones en el año que viene, en el tercer ciclo del Cineforum. De aquí 15 o 20 años. No, por favor, que sea el año que viene, a mucho tardar. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación. A mí me emocionó mucho cuando vi esta película, no procedía de esa tradición de los movimientos sociales, porque me he criado en unas zonas rurales en donde todo eso no existía, pero enseguida vi que conectaba con ese malestar común que tenemos muchos, ¿no? Porque entendemos que si la vida solo es eso, pues no es vida, ¿no? Y en fin, y que me alegro contar también con tu amistad, Pepe. Muy bien. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Os emplazamos pues a la próxima sesión de este segundo ciclo de Cineforum de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Buenas tardes. Muy bien.